Pero esta es una visita oficial. Qué bueno. Es una visita que parte de acuerdo a ciertos temas en cuanto a dializadoras en la ciudad de Loja, prestadores externos, algunos temas del Manuel Ignacio Montero, del Central Loja, algunos proyectos que estamos desde el día de ayer realizando. Tuvimos reuniones de trabajo junto al nuevo director provincial, el señor coordinador provincial de salud. Y lógicamente a los directores administrativos y médicos de los hospitales de Loja. El día de hoy realizaremos agenda con los prestadores externos hacia última hora del día, con el objetivo de darles una solución a la inquietud que tenían ellos y que por tanto viajaron a la ciudad de Quito, y por otro lado también con cada uno de los centros de salud que establecen a la provincia de Loja. La idea es buscar alternativas y ver los avances del Hospital Manuel Ignacio Montero, que hace aproximadamente 3 meses estuve visitando cuando iniciamos con la Dirección de Salud del IES. Claro. Exactamente. Ahora, en materia de avances y de peticiones, porque indudablemente cuando uno solicita hay la posibilidad de atención, pero esa atención tiene límites por una serie de procesos que lamentablemente existen y que no facilitan cumplir con las metas y los objetivos. ¿Cómo marcha ese proceso de adquisición de bienes, por ejemplo, para adoptar servicios adecuados en el Seguro Social, en este caso en el Hospital Manuel Ignacio Montero? Es muy importante entender qué ha sucedido a lo largo de estos años. Primero, cuando comenzamos con el ingeniero Alfredo Ortega, que es el director del Consejo Directivo del IES, tuvimos una línea clara, que como el director general Diego Salgado y mi persona la vimos como un objetivo y como un norte. El IES al inicio tenía un abastecimiento nacional en cuanto a medicamentos del 30%. Así es. Actualmente estamos en el 80%. Y de tenemos casi farmacia llena. Ya casi casa llena. Claro. En muchos de los hospitales, sobre todo los hospitales grandes. Ya. Sin embargo, el Manuel Ignacio Montero contemplaba también un abastecimiento más o menos parecido. Medicamentos en el 28,5%. Sí, había escasez. Se reflejaba esa escasez, lamentablemente. Al día de hoy tenemos 76% de abastecimientos de medicamentos y 69% en dispositivos. Hemos abastecido en grandes cantidades, sin embargo, no es suficiente. Ya. Y sobre eso hemos... ¿Pero está en proceso para tratar de cumplir la meta? Por supuesto que sí. Justamente el día de ayer, hacia la hora de la noche, se desembolsó por parte del Seguro de Salud $1.400.000 para el Hospital Manuel Ignacio Montero, en algo que se conoce como la partida 53, donde se encuentran dispositivos, equipamientos, mantenimientos, entre otros. A más del equipamiento y la dotación de fármacos, justamente, el otro gran tema es la falta de especialistas y subespecialistas en un hospital como el nuestro, que es la casa de todos, no solamente del que habita la ciudad, sino también del que habita el campo, es decir, cumple la doble misión. No hay un hospital para el Seguro Social Campesino, ¿no es cierto?, sino que es un hospital general para todos en la práctica, ¿no? Pero atiende a hermanas provincias, El Oro, y también a la hermana provincia de Zamora, de alguna manera, inclusive a veces parte del Perú, lo que se ha dicho históricamente. ¿Cómo vamos a hacer para llenar esas vacantes que vienen siendo reclamadas por muchísimo tiempo, créalo así, y que no ha sido posible alcanzarlo? ¿Por qué? Bueno, esto es importante entenderlo. El hospital tiene dos ramas grandes, ¿sí? La primera es el abastecimiento propio, que es lo que estábamos cubriendo. Y luego existe algo que se denomina la brecha de talento humano, la brecha profesional que hace falta. Sí, es la que le hace falta al hospital realmente. Justamente, ¿no? Hemos ya comenzado contrataciones a nivel nacional del IES. Es más, el día de hoy ya se finalizaron las 400 contrataciones a nivel nacional. Para la provincia de Pichincha, Guayas y Azuay. ¿Por qué? Porque primero se abastece un hospital. Un hospital pobremente abastecido no genera una operatividad. Entonces, en este momento, la misión que se le ha dispuesto al señor director administrativo, tanto del Manuel Ignacio Montero como del Central Loja, es termine de abastecerse. El Central Loja ya tiene un abastecimiento óptimo superior al 90%. Que se entiende va a ser permanente. Por supuesto que sí, porque tiene que ser programado y tiene que ser continuo. La disposición que se ha dado desde la dirección ha sido prográmese, planifíquese. Claro está que hay que tener en cuenta una pandemia que sí generó una desplanificación total a nivel nacional y a nivel internacional, y eso estamos también ya en una línea bastante clara. Sin embargo, en el tema específico de contrataciones, ya comenzamos con el Hospital Central Loja, con las contrataciones, con la solicitud de contrataciones para ir llenando las partidas. Y cuando el Hospital Manuel Ignacio Montero termine de abastecerse, lógicamente tendremos que inyectar
ya presupuesto para contrataciones de esta brecha de personal. Claro, allí si no es recurso humano realmente no. La idea es que los hospitales operativicen y la línea, como digo, ha sido clara, no solo ha sido abastecerse, sino invertir en las unidades médicas. Yo estoy gustoso saber que el día de hoy el tomógrafo que tanto ansía Loja para el Manuel Ignacio le iba a preguntar del tema, justamente, Ali, ¿cuánto tiempo ha pasado y no tenemos el tomógrafo? Es un trabajo complicado, complejo por diversas situaciones, pero estoy grato saber que el día de hoy el CERCOP va a desbloquear ya el proceso y tranquilamente ya estará adjudicado y estamos esperando que en los próximos 60 días ya se encuentre habilitado. Espero yo ¿Lo entregarían ya el tomógrafo? Que para el 18 de noviembre ya esté listo porque ya se hizo el proceso, se hizo una subasta inversa y ya tenemos un ganador y este ganador estamos esperando ya temas propios administrativos y se espera que para el 18 de noviembre esté funcionando un tomógrafo nuevo de alta capacidad resolutiva para el Hospital Manuel Ignacio Montero y no solo eso, sino que el día de ayer conversamos las posibilidades de una nueva adquisición de un tomógrafo para el Hospital Central Loja. Es decir, operativizar. ¿Para el hospital del día? Para el hospital del día. ¿Por qué? Porque lógicamente cumplen una misión que se denomina una misión en red. Entonces el Hospital Manuel Ignacio Montero sí ha estado un poco relegado, pero esta línea ha marcado comienza a tener hitos. El día de hoy estamos esperando dos equipos nuevos también para el Hospital Central Loja en cuanto refieren imagen, de radioimagen. Tenemos un laboratorio de los... Porque no había material, le cuento. Yo siempre he dependido al profesional que trabaja en los hospitales. Porque a los años visité el seguro en calidad de paciente, por una emergencia que tuve que vivir de un momento a otro. Y pude comprobar una vez más lo que ocurría allí. No es que el médico no quiere atender, sino que se siente imposibilitado. No es que la enfermera no quiere atender, sino que ya no hay más espacio. No es que no quieren internarte, sino que ya no hay más camas. ¿Cómo lo hacen? Entonces, todo eso hay que ir pensando en una ampliación de espacios y de tecnología y de talento humano, justamente de recurso humano, para garantizar calidad de servicio, doctor. Por supuesto, justamente esa es la misión de operativizarlo. Los hospitales tienen diferentes indicadores. Uno de ellos es el abastecimiento, que creo que es de conocimiento público, pero existen diferentes. Indudable. Existen indicadores de alta hospitalaria, indicadores de camas hospitalarias en cuanto refiere a su estancia media, su giro de cama. Un hospital tiene que ser dinámico y no puede estar estable con ciertos pacientes. Los giros de cama tienen que ser rápidos. ¿Por qué? Los hospitales del IES y en general de la Red Pública Integral de Salud atienden cantidad de pacientes masivos, tienen que tener una atención dinámica y para esto es la brecha de talento humano parte de, y lógicamente que tanto el director médico y el director administrativo entiendan que deben operativizar. Si tengo 4 quirófanos, uno de ellos es para emergencia 24 horas, los demás tendrán que tener todo el día operando un quirófano. Y de hecho ocurre en el hospital. Esa es la idea. Porque yo veía que operaban hasta las 2 de la mañana los médicos allí. Estos son usualmente los quirófanos de emergencia, porque existen, si yo tengo 4 o 5 quirófanos, en este caso 4, uno de ellos tiene que estar siempre operando 24 horas por tema de emergencia, pero los otros 3 tienen que estar funcionales con algo que se llama la cirugía programada, es decir, que funcionen al 100% y que tengan una programación adecuada. Lo mismo pasa en consulta externa. Los hospitales son sencillos de medir. Si yo tengo un horario de un médico de 8 horas, cada hora un médico de especialidad con medicina interna, por ejemplo, tiene 15 minutos de atención por paciente, por tanto cada hora atiende 4 pacientes. Al final del día, quitando almuerzos y demás, debería atender entre 28 pacientes. Promedio, más ciertas especialidades. Entonces hay que buscar que los horarios sean eficientes para que el afiliado se sienta eficiente. Porque normalmente ocurre de que en la actualidad ya no hay una relación médico-paciente. Yo diría que hoy la relación es médico-computador. Porque se sienta allí y el médico le pregunta y nos repreguntan porque tiene que llenar un cupo también de pacientes. Pero ya no hay el contacto directo entre el médico y el paciente. Es quizá porque estamos saturados de enfermos que requieren atención y el médico tiene la obligación de cumplir con este protocolo de recibir datos, estar frente al computador, pero alejado de su paciente. Esto también hay que revisarlo. Bueno, evidentemente, uno de los temas particulares que estamos revisando y ha sido muy complejo, esto sí, por temas netamente de la atención pandémica, es el tema de la calidad. El tema de la calidad en el llenado de la historia clínica y en este contacto médico-paciente o en general de los servicios de salud con el afiliado. Porque el servicio de calidad inicia en la puerta, inicia con el señor guardia. Al ingreso, exacto, al ingreso ya. Y que termina o culmina
con la enfermera o con el médico, ya sea hospitalizado o en consulta externa como tal. Es uno de los puntos más álgidos que tiene en este momento el IES. El IES, cuando se recibió el IES, como digo, no solo era el abastecimiento, sino una pobre operatividad de los hospitales. Claro, existían hospitales a nivel nacional que estaban funcionando al 40-50%. Existían 500 camas bloqueadas a nivel nacional. ¿Qué quiere decir esto? Que tengo la cama, está ahí, claro, la puerta está cerrada sin paciente, pero me falta el médico, me falta el dispositivo, me falta un colchón. Entonces, actualmente estas camas ya se encuentran totalmente operativas, por tanto, ya comienza el IES a funcionar. El AR Carlos Andrade Marín, que es un hospital referente para Loja al final del día, porque es el hospital nacional que lleva la mayor cartera de servicio de tercer nivel junto al José Carrasco Arteaga, se encuentran ya habilitados y comenzamos a operativizar. Yo estoy esperando y aspiro, y también la disposición ha sido clara para que los hospitales de Loja tengan también esa capacidad resolutiva, que no tengan problemas en ese sentido y que ejecuten de manera correcta el dinero que el Fondo de Salud está generando para abastecerse. Claro, ahora también es cuestión de espacios. Por ejemplo, yo veo el caso del área de emergencia. Es demasiado pequeño frente a tanta necesidad. Por supuesto. Créalo que allí sí es terrible. Y yo digo, si tenemos tanto terreno allí, perteneciente al seguro, no ha sido posible hacer una inversión para a lo mejor determinar el área de emergencia en ese lugar. Frente al mismo hospital podría construirse. ¿Por qué no pensar en eso, doctor? Por supuesto que sí. De hecho, estamos con ciertos proyectos. Venía justamente de Hotel TV hablando de estos temas particulares sobre ciertos servicios o ampliaciones de cartera de servicio. Claro, que se puede hacer. Y la ampliación de cartera de servicio no solo habla sobre la cartera técnica, sino también sobre proyectos. La infraestructura de un hospital Manuel Ignacio Montero es deficiente y hay que reconocerlo. Y estamos buscando todos los proyectos necesarios para buscar o una repotenciación o una nueva estructura. Yo pienso que hay que ir por lo nuevo, porque ya espacio allí ya no queda. Ya vamos a, como alguien dijo en serio y en broma, ya vamos a llegar a la cocina, ¿ah? Porque ya no tenemos espacio, cuando tenemos terrenos disponibles al frente. Permítame, doctor, tengo contactos telefónicos, perdimos los contactos telefónicos. A ver, tengo un contacto telefónico, buenos días, le pido ser puntual al amigo. Muy buenos días, Luchito. Saludos a Víctor Ochoa desde Malacatos. En verdad, felicitarlo a nuestro representante del seguro por esa labor de trabajo, tesonera, en verdad, que da gusto, en verdad, cuando la gente se preocupa del ser humano. Y yo lo que sí, en verdad, acabaron de topar, eso es la infraestructura, porque el hospital se quedó pequeño. Nuestros galenos se ven desesperados cuando tienen emergencias y a veces no tienen a dónde ponerlos a los pacientes. Entonces, qué bueno que nuestro representante del seguro tome en cuenta eso, que teniendo, como acaba de decir Luchito, tienen espacio, tienen terrenos de poder pensar en las nuevas infraestructuras para dar un mejor servicio, porque en verdad lo que más existe en nuestro medio es propiamente las enfermedades que no las podemos evitar. Felicitarlo al representante del seguro y tanto a ti, Luchito, para que topen estos temas en beneficio de toda la ciudadanía y que me les vaya bien. Muchísimas gracias. A usted por su llamada. Permítame, doctor, voy a ir una pequeña pausa y seguimos conversando. Por favor. Mora Toro. Lojano, director nacional de salud del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES. Decíamos de que lamentablemente los hospitales se ven en la necesidad de crecer, inclusive en espacios físicos, porque el país ecuatoriano es un país de ciudadanos enfermos. Porque si fuéramos un país saludable, con gente sana, no habría necesidad de contar con más hospitales ni de pedir ampliaciones. Lamentablemente tenemos un déficit de salud a nivel nacional y es obvio que los hospitales se vuelven una necesidad. Decía el ciudadano, tenemos espacio, hay que buscar cómo financiamos, pero yo quisiera saber si ya tenemos algún proyecto, por ejemplo, porque si no tenemos proyectos, si no hay estudios, ¿cómo vamos a alcanzar recursos económicos si no tenemos que presentar nada? Por supuesto que sí, dividámoslo en dos momentos. Evidentemente, la idea o la línea que se tiene desde el IES en cierto punto es la prevención y la promoción de salud. Es importante que, como usted correctamente lo dice, no me lleguen más pacientes. Claro, hay que evitar que el hospital se llene. Y el Hospital Central Loja tiene un proyecto muy interesante para el seguimiento de crónicos, para prevenir. Los datos son muy buenos, muy interesantes para generar cierto respaldo y disminuir estos temas en cuanto refieren a patología ya propiamente dicho. Ahora, proyectos. Para Loja existen varios puntos, pero hay que comenzar del principal. Existe un documento del cual nadie habla y nadie lo entiende, que se denomina Plan Médico Funcional. ¿Qué es esto? Este es el manual de un hospital en el que se establece qué tipo de hospital es, qué cartera de servicio va a tener, cuáles son los médicos que necesitan, cuál es el organigrama funcional del hospital, es decir,
¿A qué basamos el hospital? Y este no ha sido actualizado. Se ha dispuesto desde hace 4 meses que se actualicen todos los planes médicos funcionales a nivel nacional. ¿Y por qué? Porque en el acápite número 5 existe algo que se denomina proyectos. El propio hospital, para poner un ejemplo, el Hospital Central Loja le falta una bodega, actualizamos el plan médico funcional y me dice, por falta de espacio, requiero esa bodega. Y ese es el instrumento claro, es la planificación. Claro. Base. Y con ese instrumento se hacen todos los estudios. Entonces, se ha dispuesto que el Hospital Manuel Ignacio Montero genere una actualización del plan médico funcional con el proyecto en donde se encuentra la saturación. Y para el Central Loja, que el tema de bodegas es real y el día de hoy estaré visitándose a las horas de la tarde para verlo, porque tengo un hospital que tiene un abastecimiento correcto al 91%. Que es bueno, saber que está dotado realmente, ¿no? Totalmente. Entonces, este hospital ya necesita una operativización mayor en 2 ejes. Talento humano e infraestructura. Y el plan médico funcional lo hemos visto el día de ayer, estamos listos para lanzarlo. O sea, hay coincidencia ya de criterio. Y eso es bueno. Sí, ahora, ¿qué dependerá? Pero antes, permítame, tengo un contacto telefónico. Buenos días, le escuchamos. Perdimos el contacto telefónico. Un segundito de paciencia porque no quiero interrumpir la idea que tiene nuestro invitado para que sea expresada en esta mañana. Decía yo, entonces vamos por ese camino. Este rato ya depende de la unidad de planificación que debe tener el instituto también. O si no, habrá que contratar estudios. Efectivamente. Bueno, tenemos todo un manual de procesos para nuevos proyectos, ¿no? Entonces siempre es importante entenderlo de paso a paso. El primero es el plan médico funcional, luego se evalúa la necesidad porque los hospitales tienen ciertos criterios. La cartera de servicio no puede generarse de una manera por querer, sin la cantidad de personas que se requiere. Por ejemplo, si yo requiero aumentar el servicio de oncología, tengo que estudiar cuánto es el valor económico y cuánta prestación voy a tener. Entonces, cada hospital lleva algo que se denomina planificación territorial, dónde está mi hospital y cómo trabajarlo en red. ¿Quién me va a receptar al paciente? El Hospital Manuel Ignacio Montero es el centro para recibir los pacientes de la provincia de Loja y de un centro clínico quirúrgico ambulatorio de Zamora. De Zamora, exacto. ¿Y quién respalda al Manuel Ignacio Montero es del Hospital José Carrasco Arteaga? Se debe trabajar en red. Allá llega a articular acciones entonces, claro. Entonces, si un Hospital Manuel Ignacio Montero no funciona, Zamora no funciona, claro, y el José Carrasco Arteaga se satura, claro, y esa red no está funcionando. Por tanto, todos los proyectos tienen que ir en base a este documento que espero ya lo presenten de una manera correcta e idónea para continuar con todo lo Para que eso hay un proceso de planificación conocido como plan de inversiones. En el caso de Loja y el Hospital Manuel Ignacio Montero y el Hospital del Día, ¿ese plan de inversiones se está cumpliendo en qué porcentaje? Bueno, en cuanto refiere al plan anual de compras, que es el PAC 2024, el Manuel Ignacio Montero todavía está bajo, estamos por el 42-43% de ejecución del PAC. Y ya estamos a pocos meses de terminar el año. Y estos son los temas por los cuales hay que generar todas las acciones minuciosas desde Quito que lo estamos viendo, como buscando aquellos hospitales que tienen el recurso. Claro, porque el tema es que no hay plata, no. Aquí hay plata, lo que no hay, ¿qué es lo que ha pasado? No ha habido voluntad, no hubo planificación, no hubo motivación alguna para garantizar algún tipo de inversión. La ejecución es real. La ejecución es baja en el Hospital Manuel Ignacio Montero y alta en el Hospital Central Loja. Eso es importante entender. Figúrese, hay dos cosas. Claro, está refiriendo que en el Hospital del Día no hay mayor dificultad en inversión. Pero en el Manuel Ignacio sí. Por supuesto. Y es el que más pacientes tiene. La monitorización del correcto uso de los recursos y la ejecución correcta del plan anual de compras es una de las misiones claras que se está disponiendo y existe una persona en Quito, uno de mis subdirectores nacionales, que está constantemente vigilando la zona azul, tanto el José Carrasco Arteaga como el Manuel Ignacio Montero. Y es por eso que en conjunto, lógicamente, con las autoridades de la provincia, se ha logrado tener un tomógrafo, ejecutar dicho tomógrafo, ejecutar máquinas de anestesia que están prontas a llegar, ejecutar un nasolaringoscopio que está llegando. Es decir, los recursos tienen que ser utilizados de una manera correcta, tienen que ser dispuestos por parte de la Dirección de Salud, que siempre estamos dispuestos a hacerlo, pero que se ejecuten, que para equipamiento se ejecute. Y ahí comienzas a ver un hospital que comienza a crecer, que comienza a evolucionar. Y para eso requiere dos cosas. Primero, que no solamente vas a tener personal y tener edificio, sino tener capacidad. Y la capacidad se hace un proceso de evaluación.
Talento humano debe cumplir ese rol fundamental de hacer una evaluación, un seguimiento a cada servidor, a cada funcionario del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y de manera particular a nivel de hospitales. ¿Cómo se evalúa, cómo se realiza ese seguimiento justamente? Nosotros tenemos 2 tipos de seguimiento ahí que se denominan ISPR. Que en las siglas es IES por resultados. Gestión por resultados. Exactamente. Claro. Diferentes indicadores administrativos, indicadores médicos, indicadores de abastecimientos. Los abastecimientos son sencillos y luego estamos en esto. ¿Cuántos quirófanos tengo? ¿Cuánto realmente me produce el quirófano? Porque muchas veces nos olvidamos que el IES es una aseguradora y que realmente mi puesto, en este caso, el cargo mío, es como la aseguradora, mientras mis hospitales son mis prestadores de servicio. Y tienen que ser ejecutivos, tienen que ser totalmente productivos, tienen que producir, tienen que facturar, porque así se cuida el dinero de los diferentes afiliados. Entonces, el desabastecimiento me genera una falta de producción y no es que se deja de atender al paciente, el paciente es derivado. Por el contrario, solo deriva a otro lugar, claro, y de hecho sucede, pero cuesta, claro. Exactamente. Claro. Entonces, la línea, como digo, la línea fundamental de la presidencia del Consejo Directivo, del señor director general, ha sido invierte. El IES no invertía en sus hospitales. Claro, porque por eso tenía que derivar. Porque si hubiera hecho inversiones adecuadas no habría necesidad de derivar. Pero en cambio el paciente necesita calidad de servicio y cuando el seguro no puede, obviamente la gestión es derivarlo al paciente. Exactamente, pero eso complica. Cuesta también. Cuesta muchísimo. Hay una deuda que es de conocimiento público bastante alta que poco a poco vamos organizando. Y evidentemente Loja no es una excepción a la regla. Existen prestadores, existen 11 prestadores de servicios de salud para Loja que tienen que ser correctamente monitorizados también. Pero lógicamente debería ser una excepcionalidad. De hecho, la norma que es del Ministerio de Salud Pública 091 derogada y la nueva 0140 que es de interrelacionamiento te indica cuándo debes derivar. Pero claro, si tengo un hospital pobremente abastecido con falta capacidad resolutiva, lógicamente va a terminar derivando y me va a costar el doble porque el paciente me va a saturar mi servicio y luego va a salir a ser derivado, que también hay que controlar y eso es lo que se ha hecho. Entonces, a partir de hace un año, hemos comenzado también a controlar la cantidad y la calidad de los prestadores de externos, aparte de honrar la deuda, lógicamente. Claro, hay que pagar porque a la final se requiere de un servicio que el hospital no puede ofrecerlo. La salud es Pero hay que ser también puntuales en los pagos. Por supuesto. Entonces, ¿cómo puntualizas un pago? Porque hay un procedimiento para pagar. El primer procedimiento se denomina la auditoría del prestador externo. ¿Qué quiere decir? Termina el servicio del paciente, el paciente va, digamos, a cualquiera de mis prestadores, en este momento termina su atención y el prestador emite todos los documentos que lo rige la norma y esos documentos son auditados. Bueno. Pero antes se realizaba de una manera discrecional. Estaba para quien dirigida prácticamente, claro. Porque para favorecer a uno y perjudicar a otro, lamentablemente. Los coordinadores de salud tenían, lógicamente, esta prioridad de decir, yo audito a este y pago a este. Permítame, doctor, voy a dar paso de contacto telefónico. Buenos días, le escuchamos. Buenos días. Hola. Sí, le escuchamos. Sí, buen día. Doctor Benítez, saludos a usted y a su invitado. Le habla Rómulo Salazar. ¿Cómo está, Yo doctor? quisiera muy especialmente al señor doctor que se nos diera una explicación y un compromiso de resolver el grave problema del retraso de los trámites que hay en el interior del seguro, que si bien no es lo médico propiamente dicho, pero sí guarda estrecha relación con lo administrativo, a tal punto que pasa un año, 2 años, meses sin que una triste petición de que se dé una información no se cumple. Yo tengo hecho una petición, entre otras experiencias que vengo teniendo en el último año en el seguro, pues tengo una petición hecha con fecha más o menos 28 o 30 de julio. Hasta este rato ni siquiera parece haber llegado la petición a manos de quien debe proveerla. Y entonces en esas condiciones, perfecto, realmente si eso ocurre con una petición de que se me proporcione documentación, que además me dicen que la documentación no se la puede otorgar o no pueden contestarme primero porque dice que está un software en Quito que no funciona, que están por arreglarlo, luego me dicen que la información que se tiene que dar es de estrecha seguridad, ¿no? Que no me la pueden dar por escrito, ni a nadie le pueden dar por escrito. Claro, es formas de burlarse la ciudadanía. Doctor, le agradezco mucho, lamentablemente no dispongo de más tiempo. Sí.
tengo un minutito más de tiempo que quiero dar la oportunidad. Pero fue claro el doctor justamente en eso. Lamentablemente hay procesos administrativos que también demoran mucho. Por supuesto que sí, existen. Y esto fue inclusive en el campo médico. Por supuesto, en el campo médico estamos tratando de actualizar un sistema médico total que se denomina el Core de Salud. Y en el tema administrativo tengo entendido yo que la Dirección General, que es quien emite, ha generado diferentes lineamientos para tratar que todos los trámites sean más concisos, menos burocráticos y sobre todo más automatizados. Los procesos tienen que ser mucho más ágiles, por realmente, supuesto que ¿no? sí. Y en la parte médica es importante eso, la agilidad. La agilidad de un hospital es importante porque mientras mejor atiendo al paciente, más rápido, más eficiente lo atiendo y genero una correcta medicación, menos me cuesta. Y más respetabilidad merece la institución y los directivos. Exactamente. Porque de eso se juzga. Dicen, no, lo que dice el doctor, este rato no me atienden. Es una queja, es un reclamo. Pero es la imagen también del instituto que se pone en juego. Por supuesto, y ese es un punto crucial, que funcione la seguridad social. Al final del día, invertir en nuestras unidades es el mejor ahorro para que el IES a futuro funcione, porque actualmente... Para que no sea cuestionado, claro, inclusive, por supuesto. Claro. Imagínese usted, con las contrataciones que se está haciendo para estas provincias, en el Carlos Andrade Marín se espera que tenga 152,000 atenciones más en consulta externa. ¿Qué quiere decir? 152,000 afiliados que pueden gozar del servicio de tercer nivel. Doctor, quiero agradecer su presencia esta mañana. Gracias por hecho información a través de Radio Luz y Vida. A usted muchísimas gracias por la invitación. Francisco Mora Toro, director médico del Seguro Ecuatoriano, y su información en Noti Radio, primera emisión.